iba a ver que, bueno, estaba escuchando un poco a Liliana los comentarios de allá y gracias por compartirlo de tan lejos. Ustedes empezando el verano y acá poniéndonos el abrigo, ¿no? Que no sé, En un día bien otoñal hoy, ¿viste? sí, tal cual. Yo siempre tengo bastante sol que me entra por la ventana y hoy, bueno, prendí más las luces porque no era No se suficiente. enseña, claro. Yo quería Está decir algo. nublado, acá está nublado. Y quien levanta la mano, ¿qué decías? Roxana, disculpame, buenos días, quería saludarlas a todas, me da mucha alegría ver estas caras lindas, conocidas. En el anterior no sé qué pasó, no recibí nunca el mail con el ID, por eso no estuve, pero supongo que habrá sido muy interesante. Ahora como lo recibí ayer y yo estoy trabajando, gracias a Dios, y no pude hacer otro arreglo, 12:20 más o menos me voy a tener que retirar y no quería ser descortés, Virginia y a los demás y avisarles. Gracias. Gracias, bueno, bienvenida. Un gusto, Julita, verte, Beatriz, bueno, todas las, Mónica, todas las caritas, Marilyn, todas las caras conocidas. Bien. Bueno, si les parece, damos inicio. Dale, Mónica, ¿Sí? dale. Bien. Bueno, como ustedes habrán recibido la invitación, vamos a dar comienzo a lo que eran los tradicionales desayunos de AIME. Bueno, que siguen siendo, no dejan de existir, pero bueno, hoy cada uno en su casa o en su oficina. Y vamos a hablar de los efectos del COVID en las empresas. Tenemos la participación, el gusto de tener a dos profesionales que ahora les voy a presentar. Son del estudio EPOS. Una de ellas es Mónica Martínez, es contadora pública nacional de la UBA, se desempeñó profesionalmente como auditora externa de la firma PricewaterhouseCoopers, auditando empresas de primera línea. Asimismo, desarrolló una trayectoria profesional en cargos estratégicos en empresas de nuestro país en las áreas de finanzas, auditorías y desarrollo de negocios. Y uno de sus socios también va a estar presente comentándonos la parte más impositiva, que es el doctor Andrés Mulki. Ha ejercido, también es contador público nacional de UCSE y ha ejercido su profesión como consultor tributario, asesorando en impuestos directos e indirectos, planificación impositiva, confección de declaraciones juradas, inspecciones y defensas, entre otras cuestiones. Desarrolló una trayectoria profesional en empresas de primera línea en áreas impositivas, previsional y legal. Bueno, un poco la temática, como el título lo dice, es hablar de la situación económica, una cuestión más macro, una situación de las empresas, la cuestión impositiva, y abordarlo, bueno, cómo era antes, cómo estamos hoy, y qué entienden los profesionales de cómo vamos a estar luego de la cuarentena, básicamente, que de a poco se va liberando, pero que todavía estamos en una transición desde ya. Así que, bueno, no sé si arranca Mónica, y lo que les pido es que, como están, que en lo posible tengan silenciados los micrófonos, así si suenan los teléfonos o alguien habla, no interrumpe la conversación. Y en principio la organización, la idea es que hagan las preguntas al final, pero bueno, cualquier cosa también se puede usar el chat, ¿sí? Así que, bueno, ahora sí, gracias. Bueno, buenos días. Voy a compartir la pantalla. A ver si dicen, lo practiqué y salió perfecto. ¿Ahí me envían la pantalla todos? Efectos del COVID-19 en nuestras empresas, ¿todos ven la pantalla? Bien. Perfecto. El objetivo de la charla era poder transitar, poder ver el tránsito de nuestras empresas, de nuestros emprendimientos, de nuestras actividades económicas de manera independiente, a través de empresas, a través de organizaciones, antes del COVID-19, cómo estábamos antes del COVID-19, en un contexto económico, en un contexto impositivo, en un contexto dentro de las empresas, cómo estamos ahora en el COVID-19, cómo está transitando nuestras empresas en esos tres contextos que mencioné anteriormente, y cómo vamos a quedar, ¿no? Y qué variables deberíamos tener en cuenta. Entonces, un poco la idea es poder transitar, hacer este viaje de nuestras empresas en estas tres posiciones. Como les decía, nos encontramos ante el COVID-19 que venía arrancando hace bastante tiempo, pero
en la Argentina se toma un parate económico el 20 de marzo, entonces vamos a analizar cómo estábamos en estos aspectos que mencioné anteriormente, cómo estamos durante el COVID-19 y cómo vamos a quedar post-COVID-19. Entonces, para esto tenemos cómo estábamos antes de la cuarentena. ¿Cómo venía el contexto económico? Siempre los empresarios, las personas que tomamos decisiones en materia financiera, en nuestras economías, personas que dependen de nosotros, desde lo laboral, desde nuestros clientes, desde nuestros proveedores, siempre tenemos en cuenta nuestro contexto económico, en dónde estábamos situados o dónde estábamos situados antes del COVID-19. La Argentina venía con una caída económica del 2%. Estos datos son datos bimestrales, o sea, lo medimos de enero y febrero. Recordemos que nosotros comenzábamos un año, en el 2020, se hizo un presupuesto donde las estimaciones que se habían previsto para este año, sin considerar esta cuarentena, este parate económico a partir del 20 de marzo, las empresas hicieron un presupuesto con una inflación que rondaría entre el 50 y 55%, los más optimistas un 48%. Veían que esa inflación iba a ser muy difícil poder trasladarlo a los ingresos, entonces la estrategia para este 2020 era poder sostener los costos, negociación con proveedores, ver el tema del personal, que se puede reducir, porque la variable incremento salarial no es una variable que el empresario pueda manejar, sino que eso viene dado. Y un tipo de cambio retrasado, ¿no? Una cotización cambiaria retrasada, más esta cotización solidaria, más cotizaciones blue, más cotizaciones liquid, etcétera, etcétera, que hace que siempre el tipo de cambio estuviera por detrás de la inflación. Las empresas consideraron esos 3 puntos para armar su presupuesto, su actividad económica en el 2020. Ninguna empresa creo que tuvo la previsión de ver que iba a haber un parate económico por la cuarentena, que iba a haber una estacionalidad de 70 días por la cuarentena. Nadie lo pudo estimar. Entonces tenemos en el primer bimestre una caída económica del 2,2%. ¿Dónde fueron las áreas que más afectaron? La construcción, las industrias manufactureras y los comercios. ¿Quiénes son los que pudieron sostener parte de ese bimestre y un poquito de arrastre de diciembre? Las empresas, la actividad hotelera, las empresas mineras. Esas son quizás las actividades que más pudieron sostenerse en fines del 2019 y principios del 2020. Tenemos una inflación acumulada, ¿sí?, del primer bimestre de un 4,3%. Y se esperaba, desde febrero del año pasado a febrero de este año, un incremento inflacionario interanual de casi un 50,3%. Y un tipo de cambio de 2,8% de incremento, que solamente en febrero le puede ganar a la inflación. Este era el contexto en el que nos sentábamos antes del COVID. Estas eran las empresas. Cuando yo me sentaba con los empresarios a ver su presupuesto del 2020, las palabras que estaban en boga era, bueno, tengo que evaluar la reducción de mi personal, tengo que negociar con mis proveedores, tengo que ver cómo colaboro a mis clientes para que no se me caiga la cadena de cobranzas, no se me caiga la cadena de pagos. Eso era un poco la cabeza que tenían, esos conceptos que tenían los empresarios en la cabeza. No estaba el parate económico que se dispuso a partir de marzo, del 20 de marzo. No estaba eso. No había indicadores que pudieran mostrar eso, por lo menos con los empresarios que yo pude testear, no estaba eso en la cabeza, que la economía iba a quedar parada, iba a quedar suspendida. ¿Y cómo nos afecta esto impositivamente? Bueno, acá el doctor Andrés Mulkey va a explicar esa parte. Bueno, muchas gracias, doctora Mónica. Gracias por esta oportunidad también de permitirme participar en la reunión. Les saludo afectuosamente a cada uno de los presentes. Bueno, para tener en cuenta, antes del COVID, ponernos en dónde nos encontramos dentro de las políticas tributarias, tenemos que
llegar a diciembre del 2019, cuando se sancionaba la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Esta ley hizo modificaciones importantes en lo que respecta a la ley de la reforma tributaria que estaba establecida por el anterior gobierno y que viene afectando también de manera importante a las empresas. Bueno, entre los principales puntos que mencionamos es la moratoria impositiva que otorga esta ley, una moratoria amplia en cuotas de 120 cuotas para los tributos impositivos a cargo de la AFIP y de 60 cuotas, por ejemplo, para los aportes en la contribución patronal. Esto es para deudas hasta el 30 de noviembre del 2019. Más adelante vamos a ver cómo esta moratoria en el contexto actual es postergada para que más contribuyentes pudieran ingresar. Otro punto importante son las contribuciones patronales. Bueno, la anterior ley, la de la reforma tributaria, tenía por objetivo unificar las escalas de las contribuciones patronales tanto para grandes como para pequeñas y medianas empresas. Bueno, actualmente eso se derogó y dejando una diferencia en las escalas de las contribuciones patronales y trabando la detracción mensual que se aplicaba a cada trabajador como un beneficio en los 7.003 pesos. Antes había una detracción mensual de 7.003 pesos que para este año estaba prevista aumentar, por ejemplo, a 15.008, pero por ejemplo eso, con la nueva ley de solidaridad sancionada en diciembre, quedó fija en 7.000 pesos. Incorporó otras nuevas detracciones adicionales para la totalidad de los trabajadores de hasta 25 empleados, para empresas de hasta 25 empleados, con un tope de 10.000 pesos. Un punto importante que interesa a cada empresario, a cada emprendedor, a cada contribuyente que tiene a cargo su emprendimiento, es por ejemplo lo de las rentas corporativas o el impuesto a las ganancias para el caso de las sociedades. La ley anterior había dispuesto una reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias que estaba en un 35%, considerando que esto era una de las más altas en todo el mundo. Por ejemplo, en los países de la OCDE está en un promedio del 22%, en los países latinoamericanos en un promedio del 27%. La ley anterior de reforma tributaria hacía una reducción escalonada del 35 al 25%. Que la intención o el proyecto o la sanción de esa ley era que a partir de enero del 2020, del periodo actual, comenzara a aplicarse una alícuota del 25%. Pero la ley sancionada en diciembre, la ley de la solidaridad, suspendió esa reducción, manteniéndola en la alícuota que quedó para el año 2018, en un 30% para las rentas corporativas. La idea era que entre las rentas corporativas y la alícuota en cabeza de los socios para los dividendos y utilidades fueran integrando una tasa del impuesto también cercana al 35%, pero el objetivo de esto era mejorar la inversión empresaria dentro de la región. Algo importante que se produjo también fue la derogación de la renta financiera a partir del periodo fiscal 2020. La implementación, otro punto importante, y ya fuera del impuesto a las ganancias y como otros impuestos que tienen un fin recaudatorio, es el impuesto país, que es para una Argentina inclusive y solidaria. Este impuesto es el que cuando uno compra, por ejemplo, moneda extranjera o dólares, le aplican el 30% y con el tope del límite de hasta 200 pesos. O también por las compras que pudiera hacer en tarjeta de crédito en el exterior. Acá esta ley suspendió la ley de movilidad que fue sancionada en el 2017, que ataba
las jubilaciones, por ejemplo, la asignación universal por hijo, a las asignaciones por inflación, calculado de esa manera, teniendo la forma de poder adecuarse al nivel inflacionario. Bueno, y así entre otras, adecúa también los topes para las exportaciones a la soja con un tope al 33%, elevándolo 3 puntos, lo mismo para el trigo, elevándolo también 3 puntos y reduciendo en 4 puntos a los hidrocarburos. Congela las tarifas de electricidad y gas por 180 días. Bueno, toda esta política tributaria que tiene por objetivo levantar las empresas, levantar el empleo, reactivar la economía, reducir el endeudamiento de las empresas, se había aplicado, sancionado el 23 de diciembre del 2019, sin conocer el contexto del COVID-19. Bueno, ahora Mónica va a continuar, la doctora Mónica va a continuar con el siguiente punto. Moni, estás silenciada. Bien, ¿cuál era el contexto de las empresas? Frases que los empresarios o frases que volaban en la economía antes del COVID-19. Es una pequeña gripe, lo tenemos bajo control. No hay de qué preocuparse. No hay virus por aquí. ¿Lo ven volando? No hay. Está todo bajo control. Esas eran las frases que estuvieron antes, una de las frases, hubieron muchas más, pero tomé algunas, las más representativas, las frases que estaban antes del COVID-19. En el mientras tanto, como decía el doctor Andrés, las empresas que vinieron, que empezaron a entrar en un plan de moratoria, se empezaron a querer ver de qué manera podían llegar a saldar sus deudas impositivas, no endeudarse con sus empleados, porque los empresarios y los que estamos acá, nuestra prioridad es nuestra mano de obra, nuestras personas que nos ayudan en el día a día para llevar adelante las empresas, pero el empresario estaba viendo toda la cuestión de las cargas laborales, etc. Esas frases eran las que estaban antes del COVID. Pero, ¿cómo estaba la empresa realmente? Y hubo una caída de ingresos. Como les decía, cuando se hace el presupuesto para el 2020, no se llega a presupuestar un incremento similar a la inflación que se estimaba. ¿Por qué? Porque ya veníamos de una recesión económica durante el 2019. Tenemos una fuerte reducción de costos. Durante las primeras etapas, los empresarios ya comenzaron a hablar con sus proveedores con respecto a sus pagos, con respecto a de qué manera podían capitalizarse, de qué manera podían hacer frente a sus obligaciones. Entonces comienza la reducción de costos, que es la única variable que el empresario puede manejar en este contexto de recesión. Y una disminución en la contratación de personal. Cuando uno comienza a hablar, a mí me gusta mucho hablar con las cajeras, ¿no? Las cajeras son las que tienen muchas veces el termómetro de lo que sucede en el día a día. Cuando suelo ir y charlar con ella, digo, ¿cómo estuvo la venta en Navidad, en Año Nuevo? Y mira, ¿tuviste horas extra? ¿Pudiste trabajar más? No. Trabajamos lo mínimo indispensable, cerramos a las 4 de la tarde, hablas con otras actividades. Veníamos de una actividad comercial baja, ¿sí? Entonces, al tener una baja actividad económica, el empresario tiene que trabajar en sus costos. Y su costo principal es su mano de obra, porque eso lleva un costo salarial, un costo previsional. Esto era el contexto que teníamos antes del COVID-19. Esta era la situación. Vamos a ver qué pasa, cómo estamos ahora. ¿Cómo estamos? Aparte de estar en cuarentenados, de tener ganas de salir. ¿Cómo estamos acá? Y tenemos una lucha del COVID contra nuestro bolsillo. ¿Hasta cuánto aguanta nuestro bolsillo? Me gustó la frase de un economista, Domenech creo que es, que decía que hoy el empresario siente su empresa como una botella. Del pico ingresan la facturación y las cobranzas, lo poco que le puede ingresar, y tiene 4 orificios. El orificio de los pagos a los proveedores, los sueldos, los impuestos, ¿sí? sus obligaciones. Entonces eso se termina desangrando.
¿hasta dónde puede soportar hoy la empresa con un parate económico? No estábamos preparados, nadie estaba preparado. La economía argentina no estaba preparada para este stand-by. ¿Cómo estamos hoy? Hay una caída de la actividad económica del casi un 10% a partir de marzo y un 12% interanual. La economía argentina hoy está, esto es en base a la recaudación fiscal. Estos datos salen de la recaudación fiscal, después les paso de qué informe se sacaron. Uno es de la UCA, otro es del CEPAL. La economía está funcionando con un 33%. Eso se ve en base a la recaudación del IVA. Se venía recaudando casi 70 millones, ahora se recauda 50 millones, casi un 30% menos, que representa una participación económica del 33%. Con eso se está sosteniendo hoy la economía argentina, con un 33%. Y tiene estimado, estos son datos, como les decía, de la UCA, de algunos organismos, de una pérdida de puestos laborales de casi 900.000. Esto es el contexto que hoy tenemos. Pudimos pasar el primer mes, los primeros 10 días de marzo, estamos a abril, estamos a mayo y ya estamos entrando a junio. ¿Sí? Bueno, ¿hasta dónde el COVID va a afectar nuestros bolsillos? ¿Hasta dónde el empresario va a decir hasta acá llego? ¿Sí? Bueno, esto es lo que nos está pasando ahora. Este es el contexto que hoy tenemos, el contexto macroeconómico. Ahora el doctor va a dar el contexto impositivo. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo ayuda hoy a los empresarios? ¿Cómo ayuda hoy a la población que genera actividad económica? Porque todos los que estamos acá generamos actividad económica de manera independiente, a través de nuestras empresas, a través de nuestros servicios. ¿De qué manera la ayuda está llegando de parte del Estado a nosotros, a los empresarios? Andrés. Gracias, doctora Mónica. Bueno, uno se pone a pensar y ve cómo poder salir de esta circunstancia no pensada, no planeada, una variable que no puede manejar, como es el COVID, y sobre todo cuando nos encontramos ya en un contexto muy malo. Bueno, en principio el gobierno comenzó a establecer medidas de ayuda para los ciudadanos, para los contribuyentes y para las empresas o los que tienen algún emprendimiento, los monotributistas y los autónomos. Así, por ejemplo, está el programa ATP, que es el programa de asistencia al trabajo y a la producción. Este programa establecía 4 tipos de beneficios. Uno de ellos, por ejemplo, es la postergación o la reducción de hasta el 95% en las contribuciones al sistema integrado de previsional argentino, es decir, a las jubilaciones. ¿Qué significa esto? Cuando uno liquida las cargas sociales o cuando uno contrata un empleado, sobre ese empleado tiene que abonar cargas sociales, aproximadamente un 24%. Lo que el gobierno ofrece acá de ayuda es solo sobre un 10,77%. No estamos considerando los aportes, que esos son una retención al empleado, sino las contribuciones patronales. Una postergación y o reducción. Y no es a todos los empleadores, sino a aquellos que aplican determinados criterios para validar esto. Otro, que es lo más importante, es el salario complementario. El salario complementario consiste en que el Estado va a pagar la asignación salarial de hasta el 50% del salario neto liquidado en el mes de febrero del 2020, para el caso del salario complementario abonado en abril, y del sueldo neto del mes de marzo 2020 para el caso del salario que se está pagando ahora en el mes de mayo. Ahora lo están recibiendo a partir de estos días, están cobrando el salario complementario a aquellos beneficiados que pudieron acceder a ello. ¿En qué consiste? En un mínimo que va de 16.875, que es un salario mínimo vital y móvil, hasta un máximo de 2 salarios mínimo vital y móvil, que sería 33.750.
Así, por ejemplo, de esta manera puede cubrir el 50% del salario neto, en algunos puede cubrir un poco más. Este monto de la asignación es también válido para cubrir en los casos de que aquellas empresas por el aislamiento obligatorio hayan accedido a la suspensión por caso fortuito por falta o disminución del trabajo, del artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, aquellos que homologaron o aquellos que se adhirieron al común acuerdo con el Ministerio de Trabajo y los gremios, como por ejemplo de comercio o los metalúrgicos, para suspender a sus empleados y pagar hasta el 75% del sueldo neto. Esto es como una suma no remunerativa, y el salario complementario le ayuda también, es válido para cubrir aquel monto. Otro tipo de ayuda es el crédito tasa cero. Este crédito tasa cero va para los monotributistas y autónomos, y está tasa cero un costo financiero total subsidiado a un 100%. Es decir, la ayuda que el gobierno da en este punto va hasta un 25% del ingreso bruto según la escala de la categoría del monotributo en la cual esté registrado el contribuyente. Y si es autónomo, hasta 150.000 pesos. El tope es 150.000 pesos, que se liquida en 3 pagos, se liquida en la misma tarjeta de crédito, junto con el monto que se le financia, se le aporta también, se le da el monto para pagar el impuesto a los autónomos y al monotributo, el cual es descontado. Es decir, que durante los meses de mayo, junio y julio, para el caso del monotributo del autónomo, o para los meses de julio, agosto y septiembre, para el caso del autónomo, no deben pagar esas cuotas porque el mismo crédito se los va a estar pagando. Bueno, también tenemos otros beneficios, como los créditos para el pago de los salarios. El gobierno estableció que el Banco Central indicara a los bancos comerciales otorgar créditos para el pago de los salarios según la escala salarial de marzo. Es con una tasa de hasta el 24%, con un plazo de gracia de 3 meses. Y también para aquellas pymes que en el caso no hubieran tenido algún préstamo bancario, también pudieran acceder a un préstamo de hasta el 24% de interés anual. Bueno, en principio, luego vamos a ver otra parte más importante respecto del salario complementario o del programa de la asistencia al trabajo y la producción, es decir, lo del ATP, cómo realmente afecta a las empresas en el futuro, porque para acceder a la asignación del trabajo y la producción al ATP, no solo hay que cumplir condiciones presentes, sino que también hay que cumplir condiciones futuras, que hay que tener en cuenta. Y que esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, dejo a Mónica nuevamente, la doctora, para que continúe con los contextos durante el COVID. Bien, entonces tenemos el contexto económico, esta caída económica, tenemos el contexto impositivo, la ayuda que el gobierno está dando en pequeñas gotas a los empresarios, con determinados requisitos, con determinadas normativas, y tenemos el contexto de la empresa. Frases que surgieron durante el COVID-19, durante esta etapa de cuarentena. Yo me quedo en casa. ¿Y quién se queda en mi empresa? COVID versus recesión. Dice, ¿salvamos la vida o la economía? Frases que empezaron a sonar en los empresarios, frases que empezaron a sonar en las personas independientes. ¿Me voy a lo económico o me voy a cuidarme? ¿Cómo empiezo a lidiar estas variables económicas, impositivas, dentro de mi empresa? Empieza a salir la palabra home office, ¿no? Trabajo en casa.
Algunas actividades estuvieron mejor preparadas para este trabajo en casa, tienen sus sistemas adecuados para ello, pero no todos, no todos. Muchos de los empresarios ya se acercan a consultar sobre, bueno, después pasado el decreto 329, que es no poder despedir al personal por tener esta doble indemnización, ¿qué hago después? Hagamos un escenario, si hoy tengo 100 personas, ¿qué pasa si reduzco 80, si reduzco 20, si reduzco 30, si reduzco 15, si contrato afuera, si terciarizo, si reduzco la oficina porque veo que el home office funciona? Conceptos que comienzan a empezar a trabajar en la mente del empresario en este contexto del COVID que no lo tenían antes. Revisión del presupuesto y reducción de costos. Esas son las cosas que están hoy en boga en la cabeza del empresario. ¿Qué hago con mi personal? ¿Qué hago con los gastos que tengo que pagar? Entonces, acá quisiera puntualizar en 3 puntos, ¿no? El empresario comienza a pensar en la tesorería. ¿Cuánto me ingresa de plata? ¿Qué hago con la plata que me ingresa? ¿Cuánto puedo pagar de sueldo? ¿Cuánto me puede pagar cuánto me puede ayudar el Estado? ¿Cuánto llego a pagar el alquiler? ¿Llego a pagar la cuota del colegio de los chicos? ¿Llego a pagar los servicios? Empieza a pensar en su tesorería, no en su ingreso, sino en lo que le entra de plata en su bolsillo, y ver qué hace con eso. Hoy el empresario está viendo eso. Hoy nosotros estamos viendo cuánta plata nos ingresa, porque muchos de nosotros tenemos que dar créditos a nuestros clientes porque su actividad económica cayó. Entonces también nosotros estamos afectados de alguna u otra manera en poder apalancar esa caída de nuestros clientes. Empieza a pensar en su cliente. Dice, bueno, el empresario no vive de subvenciones, el empresario vive de sus clientes. La subvención es una aspirina en medio de todo esto, pero yo necesito mantener el contacto con mis clientes. ¿Cómo vuelvo a reformular mi negocio? Empieza a pensar en sus empleados, en su gente. Hay varios puntos más, pero voy a focalizar en estos 3 puntos, en sus empleados. Muchos de los empresarios tienen que pagar alquileres de 50.000, 100.000, 70.000, pudieron pagarlo en marzo porque tuvieron una actividad económica mix entre la cuarentena, entre el parate y la actividad económica que venían haciendo. Pudieron bancarse abril, pero ya mayo está pesando y junio está pesando más. Entonces muchos ya están evaluando el cierre de sus persianas. ¿Por qué? Porque por más de que el que te alquila te dice me lo vas a pagar, la deuda lo tiene. Y lo que el empresario no quiere es endeudarse. ¿Por qué? Porque no sabe cómo va a afrontar eso. No sabe cómo va a terminar, cómo termina la película del COVID en la Argentina. Quizás en otras economías estuvieron mejor preparadas, quizás en otras economías tienen otra espalda económica y financiera. La Argentina venía de un proceso de recesión. Entonces hoy el empresario se plantea eso. ¿Qué hago con la plata? ¿Qué pago primero? ¿Qué hago con mi cliente? ¿Y qué hago con mi gente? Esas son las 3 cosas que hoy le preocupa. Una experiencia puntual, nosotros tenemos en el estudio un grupo económico de empresarios textiles con 3 o 4 locales, y uno de ellos dijo, me pongo una verdulería. ¿Cómo te vas a poner una verdulería? Le pongo una verdulería. ¿Me bancás? No te puedo pagar los honorarios por 3 meses. Ok. Hoy pudimos empezar a ver esos pequeños matices. Hoy el empresario tiene que pensar distinto. Tenemos que pensar distinto. No teníamos previsto nuestras plataformas online. La tecnología con la mano de obra no estaban de la mano. Y hoy el COVID nos hizo nos puso frente a nosotros. Muchas de lo que escuchamos no estaba preparado para este contexto a nivel tecnológico. No tengo una plataforma tecnológica básica. No sé cómo llegar a los clientes que están en su casa. No sé cómo trabajar. Entonces se ven abrumados con su efectivo, que no es lo que esperaban, se ven abrumados con la gente, se ven abrumados con sus clientes. Muchas de las empresas ya tenían cheques tomados a marzo, abril, mayo, junio, julio, y todo eso se desplomó. La cadena de pagos, la cadena de cobranzas se quedó desplomada. Desde el 20 de marzo está totalmente quebrado. Y eso es a lo que el empresario
Eso es lo que al empresario le preocupa. 3 cosas, 3 oleadas tiene hoy que surfear el empresario, los empresarios. La primera ola, ¿quién pegó en este contexto? ¿Quiénes fueron los que primero recibieron el golpe de la ola? Los empleados independientes, los cuentapropistas, los pequeños trabajadores independientes, los que tienen un trabajo informal. Esos son los primeros que cayeron en la primera ola. Y no hay subsidio que los pueda ayudar. Esa es la primera oleada, que está golpeando el COVID ahora, desde marzo hasta lo que estamos en junio, que supuestamente es hasta el 21 o 28. La segunda oleada le pega a los empleados informales, a los empleados que no están registrados, a los trabajadores que trabajan sin registro. Esa es la segunda oleada. Ya el que trabajaba de manera independiente y cada vez tiene menos trabajo, no puede acceder a los beneficios que está proponiendo el Estado. ¿Sí? Segunda oleada. Y la tercera oleada va a pegar a los trabajadores de manera dependiente, los que están en la relación formal. Encuestas dicen que las empresas están evaluando su reducción de personal después del vencimiento del decreto. 3 oleadas que hoy el empresario, que hoy el contexto económico golpeó. Primero a los independientes, a los pequeños y medianos comerciantes, a los que levantan sus persianas, a los que tienen sus pequeñas y medianas empresas, a los que trabajan de manera autónoma. Esos fueron los primeros que recibieron la primera oleada, el primer shock. El segundo ya tomó a los asalariados no registrados, a los independientes que no están registrados, que no están bajo ninguna órbita del Estado, bajo ninguna supervisación y no acceden a los beneficios. Y ya se viene la tercera oleada, que es la pérdida de los puestos laborales de la parte registral. Este es el contexto que hoy tiene la economía argentina. Este es el que hoy tenemos, una actividad económica con un funcionamiento de casi un 33%. ¿Cómo sostenemos esto? ¿Cómo hacemos para sostener esto? ¿Cómo hacemos para salir de este contexto que parece un callejón sin salidas? No tenemos tecnología, no sabemos cómo llevar nuestros servicios a la gente, no podemos salir de nuestras casas, cada vez tenemos más controles. Bueno, no estábamos preparados, ninguno de los que estábamos acá estábamos preparados para esto, ni económicamente ni financieramente. Pero vamos a ver cómo quedamos, porque si hay algo que el argentino y que nosotros somos resilientes, y siempre sabemos sortear estas cosas, y tenemos experiencia en manejos de crisis, y esta es una crisis más. Así que vamos a ver cómo seguimos, qué es lo que dicen los economistas, los expertos fiscales, en cómo vamos a quedar después de la cuarentena, después del COVID, después de este receso y este parate económico. Bien, me gusta este cuadro, ¿no? Hasta dónde, cuando salgamos de esto, nos vamos a encontrar hasta dónde el COVID pudo afectar mi economía, pudo afectar mi empresa, hasta dónde lo pude detener y hasta dónde se cayeron las cosas. ¿Sí? El contexto económico lo voy a separar en lo que es la parte, los cuatro puntos: financiero, el comercio exterior, actividades económicas y expectativas. Estas son las cuatro conceptos que comienza a dar vuelta en el empresario. ¿Cómo voy a quedar financieramente? ¿Cuánta plata me va a quedar en mi caja? ¿Con cuánto voy a contar? ¿Cómo puedo hablar con mi cliente para que me pueda levantar los cheques? ¿Cómo puedo darme vuelta y negociar con mi proveedor para que me pueda hacer una refinanciación del capital? Porque convengamos que el empresario no quiere endeudarse para pagar sueldos. El empresario, si se endeuda, quiere endeudarse para tener capital y producir. Por eso, el empresario ve con mucho recelo este tipo de créditos que mencionaba Andrés, porque es como, muchos me decían, es como, un empresario me dijo, es como tirarte un tiro en los pies. O sea, tener un crédito para pagar los sueldos es porque llegó un punto en el que ya no te da tu economía. Yo necesito un crédito para poder invertir en maquinarias, en mano de obra, en materia prima, no para pagar los sueldos operativos. Entonces yo necesito que algo pase para que esto se empiece a mover. Entonces la parte financiera va a pesar. El comercio exterior, ¿cómo va a quedar la Argentina frente al crédito del exterior? Porque necesitamos crédito.
¿Cómo va a estar las actividades económicas? El motor de la actividad económica en la Argentina es la construcción. Bueno, la construcción es la primera que cayó. La construcción es la primera que cayó. Cayó casi un 40%. Y es la primera actividad económica que hoy tiene la Argentina. Bueno, cayó. Hay que volverla a repuntar. ¿Y cuáles son las expectativas del empresario? Entre cerrar la persiana, entre volverla a abrir, entre esperar. Hay mucha incertidumbre por parte del empresario qué va a hacer entre la reducción, si está viendo, bueno, voy a bajar la jornada laboral, voy a empezar a trabajar, voy a hacer este teletrabajo, voy a ver qué puedo terciarizar, qué puedo hacer outsourcing, llevar servicios, o sea, mis gastos, poder terciarizarlo en otros lados más barato. Creo que la gran preocupación del empresario es el personal, que es una variable que no puede manejar los incrementos salariales, no puede manejar cuántos va a haber el aumento. Todavía no tenemos noticias de los sindicatos, pero cuando se levante el COVID vamos a empezar a tener la presión sindical también. Bueno, este es el contexto, estos son los 4 conceptos que hoy el empresario quiere situar su economía y su empresa. Y en este contexto es el que se va a encontrar cuando salgamos del COVID. ¿Qué pasa con los impuestos? Muy bien. Bueno, gracias, Mónica. Acá uno, cuando comenzó a disfrutar del salario complementario, los empresarios que vieron cierto alivio, en la última semana de mayo aproximadamente comenzaron a salir nuevas decisiones administrativas que ponían ciertos requisitos al salario complementario que se iba a abonar a partir de los primeros días de junio por el mes de mayo. Uno de los requisitos sin duda son para los que tienen, para las sociedades que no pueden distribuir las utilidades por los periodos fiscales cerrados a partir de noviembre del 2019. Entonces comienzan a cambiar las reglas del juego y las empresas ya les empieza a generar un sabor amargo en esto de la ayuda que habían recibido para aquellos que pudieron acceder. ¿Qué pasó? AFIP estableció un sistema de reintegro de ese salario complementario por si las empresas no quisieran acogerse a esos requisitos, que son requisitos futuros, porque primero es presente, en un sentido de las utilidades que deben distribuirse por el periodo anterior. La mayoría de las empresas cierran sus ejercicios el 31 de diciembre del 2019, y por los ejercicios cerrados a partir de noviembre ya establece esta restricción. Asimismo, debe mantener estas condiciones durante 24 meses posteriores al periodo en que se reciba el beneficio, o sea, casi unos 3 años aproximadamente. Durante los próximos, en los últimos días, muchos que ya habían recibido el salario complementario hicieron los reintegros para estar libres de estas restricciones. Otro requisito que se le había establecido era no poder recomprar las propias acciones directa o indirectamente. Tampoco no poder adquirir títulos valores para su posterior o inmediata venta en moneda extranjera o transferencia o custodia en el exterior. Tampoco realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario, que su residencia o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante. Esto afecta, por supuesto, más que nada a las empresas a las empresas registradas como personas jurídicas, como sociedades. Pero vemos una política tributaria que no es constante, una política tributaria que no establece las reglas del juego de manera clara y precisa en el futuro. Entonces, genera, como siempre, ciertas cuestiones de que lo que el Estado le dio, a la larga el mismo Estado se lo va a estar exigiendo de una u otra manera. Se le indicó a la AFIP que enviara al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores toda aquella nómina de beneficiarios para que se evaluara si están cumpliendo estos requisitos
O sea que esto va a generar futuras fiscalizaciones. Cuando se abra nuevamente, porque ahora están suspendidas las fiscalizaciones, cuando se abra nuevamente el proceso de fiscalizaciones. Entonces, para aquellos que recibieron el salario complementario, deben sin duda evaluar el futuro. ¿Qué pasa si yo como empleador recibí la asistencia para que mis empleados cobraran el beneficio y no entro en los requisitos para que el Estado me lo hubiera dado? Hubo algunas inconsistencias y a algunos se les dio cuando no correspondía. Entonces, se les indicó a esos empleadores que voluntariamente hicieran los reintegros. ¿Qué pasa si no lo hago? Bueno, la ley 14.236 establece la prescripción, es decir, el derecho a cobro por parte del Estado, de los aportes, contribuciones, multas, sobre los recursos de la seguridad social, establece que tiene un plazo de hasta 10 años para poder exigir tales créditos. Entonces, uno debe decir hasta cuándo el Estado puede controlarme si yo no he reintegrado. Bueno, se va a considerar seguramente en ese plazo que es dentro de lo vinculado a la seguridad social. Algo importante que está en borrador en el Congreso de la Nación, otro punto, y que está ya por salir, si es que es sancionado con fuerza de ley, es el impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas. Este impuesto tiene por objetivo sostener o financiar toda la ayuda con respecto a la pandemia, comprar equipamiento médico, dar asistencia sanitaria, ayuda a los contribuyentes y ciudadanos y por último a las pequeñas y medianas empresas que han sido afectadas por contexto del COVID. Un impuesto por única vez aplicado a aquellos que tuvieran un patrimonio a diciembre del 2019 superior a 150 millones de pesos. Se va a evaluar la base imponible de marzo del 2020. Ese es el proyecto, el borrador de ley. Y, por ejemplo, para patrimonios de hasta 400 millones de pesos, se aplicaría el 2%, entre 400 a 3 millones de pesos, el 2,5%, y mayores a 3,5 mil millones de pesos, el 3,5%. Ahora, sin duda tal vez uno diga, bueno, esto no me afecta a mí, estoy tranquilo, pero sí afecta a los inversores o a las empresas que quieren nuestro país para levantar sus empresas y establecer un medio de inversión. Por supuesto que esto desincentiva la inversión en nuestro país. No ayuda, tiene un fin más bien recaudatorio que va a cumplir su cometido, tal vez, pero luego va a generar no más que otra vez una política tributaria inconstante, una inequidad, una situación de no mantener las reglas del juego en claro, sobre todo cuando se traspasan de un gobierno a otro. ¿Cómo hago como empresa, como emprendedor o como contribuyente que soy para sostenerme en el futuro o qué me depara? Nosotros a nuestros clientes les venimos aconsejando o indicando en lo futuro que lo principal sin duda es sostener su fuente de ingresos. Ahora, cuando esta fuente de ingresos genera más costos que el ingreso que recibe, sin duda tiene que comenzar a reducir los mismos. Cuando propendemos a financiarnos con el no pago de los impuestos, hoy decimos en primer lugar los impuestos nacionales,
los impuestos provinciales, los impuestos municipales. En nuestra política tributaria tenemos aproximadamente en todo el país, con todas las jurisdicciones, nación, provincia y municipios, hasta 170 impuestos, lo que genera una presión tributaria elevadísima. Ahora, ¿cómo hacemos? Uno está esperando, sin duda, una muy buena moratoria, una super moratoria, que levante las empresas, que levante el endeudamiento generado. Si del Estado no está recibiendo ayuda, o la poca ayuda que uno está recibiendo, luego no tiene la seguridad de la eficacia de la misma, entonces, ¿qué le queda? Endeudarse impositivamente y esperar una moratoria muy buena. Si las condiciones eran malas para cuando se estableció la moratoria en diciembre del 2019, una moratoria amplia y buena, entonces ¿qué nos espera para esta situación donde muchas más empresas y condiciones más malas se han producido? La moratoria de diciembre se postergó para ingresar hasta el 30 de junio. Todavía uno puede ingresar y la primera cuota se va a aplicar en julio, el 16 de julio de este año. Sin embargo, son para deudas de hasta el 30 de noviembre. Entonces, a clientes que venían al día y que decían, pero por los periodos actuales no puedo entrar en alguna moratoria. Bueno, surgió la moratoria de la ATP recientemente, a fines de mayo, que es solo para contribuciones del salario, que es solo para contribuciones patronales del sistema integrado previsional argentino, de las jubilaciones, es decir, de todas las cargas sociales, que son aproximadamente un 24% para el empleador, afectaría un 10,77%. La asistencia todavía no es buena, no es suficiente. Entonces, ¿cómo hago con esto? Siempre los planes de pago de AFIP son para los conceptos dentro de las cargas sociales de la seguridad social. El último plan de pago que abarcó, incluyendo lo que es obra social, fue en el año 2001. Entonces, si uno quiere no endeudarse y tiene la posibilidad de pagar, pague obra social, pague ART, que es la cobertura para los empleados. En lo que respecta a la seguridad social, espere a que pueda salir un plan de pago y pueda de esta manera sustentarse y financiarse. Nuestra política tributaria, conocemos que tiene estos altibajos, estas inequidades, contiene estas falencias a los principios de legalidad con impuestos distorsivos, impuestos regresivos, impuestos que más bien de gravar a la capacidad contributiva, grava tanto a pobres como a ricos con las mismas tasas impositivas, generando inequidades y desigualdades. Entonces, como pequeño contribuyente o mediana empresa, ¿qué puedo hacer? Son variables que no puedo manejar. Y son variables que más bien no puedo de esta manera actuar contra ellas. Entonces uno tiene que hacer sí una planificación hacia adelante. Conociendo el contexto anterior, conociendo la historia de nuestro país, viendo estas situaciones y dando prioridad a aquellos planes de pago que en el futuro pudieran sustentar mejor mi financiamiento para sostener mi empresa. Bueno, voy a dejar por último a la doctora Mónica y ya ir concluyendo. Muchas gracias. Gracias a vos. Bien, bueno, entonces estamos en un posterior COVID, con este contexto económico, el contexto positivo que mencionaba Andrés, y ¿qué nos va a dejar? Nos va a dejar una experiencia pandemia. ¿Qué nos deja? Al empresario le deja que no alcanzó el hecho de no tener atado la gente con la tecnología, le faltó, lo tomó por sorpresa, no tener sus sistemas para poder trabajar de manera de home office, es otro punto que el empresario tomó nota. Le faltó tener un plan B,
un plan C, un plan D. Esas son cuestiones que les pasó a los pequeños y medianos empresarios. Esa es la experiencia que deja en esta pandemia. Eso es lo que uno va recolectando en base a las conversaciones y charlas que tiene con las personas que realizan su actividad económica. No tuve una actividad adicional que pudiera sostenerme ante esta situación, ¿sí? Eso es lo que hoy el empresario siente, ¿no? Esa experiencia pandemia que lo deja con un sabor amargo. ¿Todo es digital? La pregunta que me hacen es, ¿todo es digital? No, no todo es digital, pero sí, hoy vino para quedarse. Hoy nuestras economías tienden a ser digitales, algunas van a ser mucho más fuertes, otras van a ser mucho más débiles, y nuestra forma de vender nuestros productos, nuestro servicio cambió. Ya cambió, o sea, nuestro concepto de llegar al cliente cambió. Venía escuchando las fuerzas de venta, Salesforce, Big Data, términos que quizás algunos no los conocemos, o quizás algunos no lo escucharon, términos que venían dando vuelta y hoy se vio en esta cuarentena. Empresas como los deliveries crecieron, empresas como que pudieron ayornarse y cambiar rápidamente en las 2 primeras semanas su actividad económica, de pasar de vender ropa a pasar a vender verduras, y hoy poder ir viendo de a poco, es radical, es fuerte cuando uno habla con un empresario que dice, llevo 20 años vendiendo prendas y ahora tengo que vender verduras. Es un cambio de chip para el empresario. O viene uno, estos son charlas verídicas que tenemos con personas en el estudio, ¿no? Tengo que cambiar mi forma de ver, no puedo hacer más ropa, ahora tengo que hacer barbijos. Y también tengo el lidiar con los empleados, yo no hago barbijos, yo hago ropa. ¿Y cómo hacemos para que el empleado entienda que hoy esto es lo que tenemos en este periodo, ¿no? Esto también implica que el empresario tenga que volver a seducir al empleado para que vuelva a tomar sus nuevas ideas en este contexto, a pesar de que al empresario no le guste y al empleado menos, porque tampoco lo puede desvincular porque eso implica un costo, ¿sí? Entonces, hoy el empresario comenzó a pensar en su experiencia pandemia, en que todo es digital, y otro tipo de liderazgo. Un liderazgo más comprometido. Esta persona me sirve y esta no. Con esta puedo avanzar y con esta no. Esto comienza a trabajar en la mente del empresario. Esto es lo que hoy el empresario me dice, bueno, mira, ¿en dónde puedo reducir mis costos? ¿Qué puedo terciarizar? ¿Qué otra actividad económica con lo que tengo puedo hacer? ¿Sí? Y hay muchas actividades golpeadas, muchas actividades independientes, peluquerías, empleadas domésticas, oficios, plomerías, o sea, actividades que mueven la economía diaria, que mueven la economía de la franja media, de la clase media, que somos todos los que estamos acá. Simplemente queremos dejar una frase, ¿no? En sucesivas crisis hemos desarrollado una capacidad, los argentinos, de resiliencia y organización única. Este probablemente sea uno de nuestros mayores activos en esta situación. Sería estratégico utilizarlo. Este es nuestro capital. Y todos los que estamos acá hemos vivido, y ustedes hemos vivido muchísimas crisis, y nuestro gran capital es nuestra resiliencia y volvernos a reorganizar. Sería bueno utilizarlo en este contexto. Gracias. Gracias. Un aplauso, es verdad. A ver, Mónica, ¿dónde está Mónica? Que no la veo, Mónica. Mira, para mi gusto, lo peor no es que esto sea una crisis, porque bueno, como vos bien decís, el argentino tiene una ejercitación en las crisis fantástica. Para mí lo peor que existe es que no hay absolutamente reglas válidas. Recién cuando estaba contando de que muy bien, a vos te dan un préstamo, vos agarrás ese préstamo, pero después te aparece de que si vos agarraste este préstamo, entonces no vas a poder hacer esto, vas a tener la intervención del Estado en esto, no podrás durante 3 años, porque además no son 2 minutos, 3 años, así que el Estado va a estar dentro de tu empresa. Entonces ahí hay un componente
que es totalmente distinto a las demás crisis, en donde ese componente no existía. Es decir, había una crisis, había un desastre, pero era dentro de los parámetros de la sociedad que ya estábamos acostumbrados a vivirla. Y esas crisis, de alguna manera, uno ha tenido la gimnasia de llevarla adelante. Lo que uno no tiene la gimnasia de llevar adelante es cuando a vos te dicen, bueno, mira, yo te doy el dulce. Y una vez que vos comiste el dulce, te dicen, pero ¿sabés qué pasa? Ahora vos no vas a poder comer dulce durante 3 años. Entonces, esa es la diferencia para mi gusto, y ese es el problema que tiene la empresa argentina. El empresario argentino no puede jugarse, ni siquiera aceptar las supuestas ayudas, que son bastante variables y distintas, y llegan poco, pero aún así tampoco las puede aceptar porque sabe que está comprometiendo su empresa a 3 años. Es un disparate. O a 4 años, o no sabe a cuánto, porque tampoco sabe qué nueva ocurrencia tendrán. Entonces yo creo que eso es lo que más complica toda la situación, que ya es complicada por sí mismo, porque pues estás es como en un pantano, no sabes cómo te vas a hundir de un lado o te vas a hundir del otro. Y eso la verdad que no sé cómo se arregla, francamente no entiendo. No sé si tenemos la respuesta para eso, pero... Moni, no sé si querés decir algo, sí. No. Sé que Betty quería levantar la mano. Betty está silenciada, si querés hablar. Tienes que poner el micrófono, Betty. No se te oye, Betty. No se da cuenta. Ya llegué. No, lo que quería decir que sí, se viene una era en donde todo es e-commerce y van a tener que trabajar con esto, es verdad, todo. Pero no te podemos dejar de lado, paralelamente, y lo estoy viviendo yo, en todos los niveles sociales, la cuestión psicosocial. Lo que está pasando con el empresario top, el microemprendedor y la gente que tiene un empleo. La parte psicosocial está afectando muchísimo. Lo que vendrá después, post pandemia, fuerte. Nada más. Bueno, sí, yo entiendo que las cuestiones a tener en cuenta, tanto por el gobierno como los empresarios, los mismos empleados, son muchas. Esto creo que nos agarró un poco esto, ¿no? Un poco armados en algún punto, y como decía Mónica, el empresario argentino tiene como esa cosa, ¿no? de resiliencia, de organizarse, de la creatividad, pero bueno, hay veces que no alcanza. Es verdad, bueno, el Estado está haciendo algunos programas de ayuda, pero bueno, no alcanza tampoco, parecería que todo eso no alcanza. Yo entiendo que sí, que el panorama es difícil, ¿no? Es difícil de abordar, uno escucha noticias todo el día, y aún con toda la información que uno tiene, tampoco no podemos terminar de armar el rompecabezas de esta situación tan particular. Y yo me quedaría, porque hay situaciones, como decía Mónica, hay variables que nosotros no podemos controlar, y entonces, bueno, en algún punto quedarnos con lo que sí podemos controlar. De todos modos, también yo creo que las cámaras, las asociaciones son espacios válidos, sobre todo en referencia a lo que decía Julita. Bueno, pues el voto, bueno, ¿no? Hay un montón de cosas, pero bueno, para un momento como puntualmente ahora, yo conozco de primera mano las movidas que hace, las intervenciones que hace la Cámara de Comercio y un montón de otras asociaciones, donde, bueno, el empresario de alguna manera, juntándose y con intereses comunes, poder tener en cuenta y poder frenar un poco algunas decisiones que en principio uno cuesta entender, ¿no? Algunas tendrán explicación, otras no, pero bueno, creo que es la forma válida para este momento de manifestarnos, ¿no? Como empresas o como empresarios. Necesitamos 2 cosas: reglas claras y mayor libertad, porque el empresario que hoy puede hablar a través de la Cámara es
el empresario que está en una cámara, pero el otro mini o microempresario o emprendedor, o llámalo como quieras, que puede ser un pintor, un señor que te arregla el plomero, esa gente que son millones de personas, ¿sí? Pero montones de personas que mueven muchísimo la economía, esas personas que hoy y que no reciben nada y están realmente al borde, esas personas no tienen nadie que hable por ellos. Claro. Y esas personas podrían estar trabajando si con respeto nos cuidásemos. Sí, con Eso los se llama cuidados libertad. necesarios, tal cual. Sí, digamos, cada uno en su realidad buscará la manera de hacerse oír, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hoy estamos donde estamos. Pero es que no tienen posibilidad de hacerse oír. No tienen posibilidad de hacerse oír. Sí, porque sí. meten una pata encima y fueron, ¿viste? Claro. Y tienen forma, si no tienen forma de hacerse oír. Sí. No entiendo, pero ¿qué hacen? Digamos, ¿no? Es como que llega momentos que, bueno, Y mirá, lo que puede pasar es que un día les agarre el rechifle y terminen saltando mal. Bueno, claro, está bien. La idea es que, bueno, o a través de la intendencia, o de una vecinal, o de algún grupo de autoconvocados, si se quiere, de estos cuentapropistas y todo eso, bueno, poder hacerse llegar. Obviamente no van a llegar al gobierno nacional, pero digamos como a la autoridad más cercana. Una cosa es cuando hablas en Buenos Aires y otra cosa es cuando hablas en la provincia. Somos dos niveles distintos. Federal, por eso, pero sí. No tiene posibilidad. Hay alguien que quería hablar también, que levantó la mano. María Luisa, dale, te escuchamos. Buen día. Hola, buen día. Mira, aún más grande la compañía que un cuentapropista, no hay cámaras que nos representen. Nosotros somos una pyme de 20 personas y distribuimos materias primas químicas. Entonces la cámara química no nos representa porque no fabricamos. Y así sucesivamente. Las únicas cámaras que hoy nos están escuchando y ayudando son las binacionales. La de la Cámara Americana, la de Francia, la de Brasil. Es el único lugar a donde nosotros podemos recurrir, por ejemplo, con los problemas del tipo de cambio que se generaron la semana pasada. No hay, por ejemplo, en un momento quisimos pertenecer a la CAME y no nos dejaron. Entonces, estoy de acuerdo con que no hay algo que nos represente y tampoco tenemos cómo pensar en organizarlo. Sí, entiendo. Sé que por eso en esto que veníamos hablando, ¿no? De buscar la manera, esto que vos decís, la AmCham o bueno, otras cámaras binacionales dan una mano. No sé, a mí es lo que se me ocurre, no tengo, digamos, como otra idea a los efectos de todo lo que nos comentaron los contadores, ¿no? Solos, yo creo, ¿no? Que si me encierro yo en mi empresa y no salgo a ver a alguien que comparta mi realidad, creo que es la peor opción. Nada. Pero bueno, es una... No se logra nada, solo no se logra nada. Claro, entonces yo digo, bueno, ya sea por afinidad de actividad o por región, o bueno, alguna cuestión, como vos decías, de las binacionales, creo que es la forma de llegar a las autoridades, ya sean nacionales, provinciales, municipales, o del Ministerio de Producción, no sé, a mí es lo que se me ocurre, y por eso siempre soy una defensora de los organismos, ¿no? De las asociaciones y las cámaras. Pero bueno, nada, es una idea, no quiere decir que sea la solución, sino ya estaríamos todos re bien. Bueno, yo lo que te puedo decir, y también aquí, es que la Cámara Argentina de Comercio está atenta a cada segundo, te diría yo, porque como las modificaciones son increíblemente creativas, continuamente acercándose a las autoridades, enviando notas, yendo a ver a las autoridades, explicándoles, sobre todo el comercio, imagínate que comercio y servicio es lo que está peor, que bueno, no para acercarse y protestar, sino para acercarse y dar propuestas. Claro, tal cual. Y aún así esas propuestas quedan ahí, ¿viste? Por el momento. Así que bueno, tendremos que tener un poco más de paciencia,
o no, no sé. No, los mails son buenísimos, los WhatsApp son buenísimos, todos juntos y ponen lo mismo y lo mismo. Eso no le gusta a ninguno. Bueno, es nuestra forma, de alguna manera podemos encontrar, pero de todos modos... No bueno, te rías, Laura, ¿verdad o no? Hay que hacerse conocer, mijo, hay que defenderse de alguna manera. La única forma que se... de todos modos quiero agradecerle a Mónica y a Andrés su participación, su claridad en los conceptos, como para que, bueno, sepamos en qué situación estamos y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Cada uno lo sabrá, ¿no? Julita está tratando, hay varias personas que están tratando de hablar. Bueno, Acá, ahora vamos a ir dándoles. Beatriz Pomier, le damos la palabra, ¿puede Vale. ser? y Robines. No, Robines. Robines. Sí. Robines. Si quiere Sí. empezar, Beatriz. Bueno, Hola, pues, sí, no sé si me escuchan, no sé Sí. si me escuchan todas, sí. Bueno, yo lo que estoy realmente preocupada es con el tema de las exportaciones, las retenciones de los dólares a los exportadores, como es el caso. O sea, es una locura lo que están haciendo. Nosotros, yo en ese momento me convertí en una mujer exportadora y directamente, porque acá no se vende nada, pero al tener las importaciones retenidas y el dólar retenido, es como que directamente me cortaron las manos. claro. Quería decir, es como que no te dan, no te dan una para poder salir o para poder apoyar al país. Eso es nada más lo mío. Eso es todo, Así es. perdón. Sí, muy de acuerdo, porque el país hoy tiene que generar ingresos, tiene que generar recursos, y la mejor manera que lo puede hacer es exportando. Y la política tributaria última de nuestro país fue incrementar esos derechos de exportación, tanto a los agricultores, teniendo un fin recaudatorio, queriendo crecer su recaudación, pero como dice, desincentiva la inversión. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, y siempre no logramos un consenso. Creo que lo importante y la base de todo esto es lograr un consenso razonable, válido, para poder avanzar como país, con reglas claras, porque justamente para eso están los principios de la tributación, el principio de legalidad, de equidad, de capacidad contributiva, de igualdad, y que cuando uno empieza a observar cada uno de los impuestos o derechos o reglamentos, se da cuenta que todos tienen un fin más recaudatorio que establecer los medios para vivir en una sociedad más justa para todos. Pero creo que ustedes hacen un buen grupo como Cámara para aportar lo que desde cada uno puede hacer para el mejoramiento de la sociedad donde cada uno está, tanto de Argentina como de otros países. Y si no hacemos una fuerza de consenso para elevar proyectos de normas, de leyes a las autoridades que nos representan, de esta manera no vamos a poder mejorar también desde nuestro punto de vista. Uno sin duda se encuentra en una realidad de tener que involucrarse o acercarse cada vez más a esas autoridades para mostrarles la realidad en la que cada uno, pequeño emprendedor, contribuyente u oficio, se encuentra y no puede lograr un mantenimiento para su vida. El que mejor hoy está parado es el que pudo llegar a esta realidad con ahorros, con algún patrimonio, con algo que le pueda permitir proyectarse por lo menos de aquí a 2 años hasta volver a generar ingresos. Pero el que llegó sin eso se encuentra en una situación muy difícil. Y esto nos enseña también para futuras crisis que pudieran ocurrir, sea pandemia o de otro tipo, a estar preparados y a prepararnos cada día mediante un ahorro equitativo, un ahorro válido que nos permita poder sustentarnos hacia el futuro. No sé si todavía
No sé si todavía puedo seguir hablando, pero yo tengo la suerte de que como exporto a Estados Unidos pude, ¿cómo se llama? Abrir mi cuenta en Estados Unidos. Pero la persona que no tiene esa posibilidad de tener su cuenta en Estados Unidos y de recibir los pagos en Estados Unidos, realmente es terrible. O sea, las personas de Estados Unidos no pueden entender que yo pueda recibir mis ganancias en un banco como una persona normal, como es en todas partes del mundo, porque acá me las retienen. Es muy loco todo lo que está pasando, muy loco. Y nadie habla y nadie dice. Y todo el mundo se ocupa de cuántos muertos hay, de cuántos contagiados, y cuentan cómo se contagiaron en Neuquén, y lo más importante, que es la reactivación del país, se está quedando fuera. Bien, gracias Beatriz. Robines, ¿querés? Sí, Perdón, gracias. Veo. Soy Roxana. No sabía si hacer la pregunta que es concreta en el chat o si puedo hacerla oralmente. Por supuesto, el mes de abril fue dificilísimo. Yo tengo un instituto de inglés. Tengo la alegría, si bien con menores ingresos, mucho menor, pero estoy sosteniendo a 300 alumnos vía Zoom, desde los 4 años hasta los 60. Así que eso me permitió, con mucho esfuerzo, pero continuar con mi actividad, con lo cual me considero casi una privilegiada, aunque haciendo cantidad de concesiones y desde ya con menor ingreso. A lo que voy es que la incertidumbre es tan grande que si bien siempre confié en mi contador, lo veo también a mi contador, al estudio, muy perdido. Y tramitó las cosas como para poder el ATP, que recibí una sola vez. Mi pregunta es concreta. ¿Me conviene ahora que estoy pudiendo sostener? No hablemos de ganar ni de ahorrar, pero hablemos de sostener. Ahora que ya mayo fue un poco mejor, veremos qué pasa ahora con aguinaldos y demás, rechazar esa ayuda, porque de acuerdo a lo que dijo Andrés, y lo he pensado, puede ser un riesgo mayor. Yo voy a cumplir 67 años y tenía idea en un año o 2 como sumo, vender, delegar o de alguna manera deshacerme de mi empresa o continuarla de otra manera para poder irme a vivir con mi esposo, que es americano, a Estados Unidos. Mi pregunta concreta es, ¿convendrá rechazar esa pequeña ayuda, que es lo único que estoy recibiendo, que es parte de los sueldos? ¿Se puede rechazar una vez que ya uno lo ha recibido una vez? ¿O esperamos, como me dice el contador, que todo es incierto? Sí, obvio, es cierto lo que dice su contador. Hay que ver primero cómo está organizada jurídicamente la empresa. Si es una sociedad, tener en cuenta los requisitos de que No, es unipersonal, soy unipersonal, está a mi nombre. Entonces, en ese caso, te conviene recibir la ayuda, te conviene recibir el salario, porque los requisitos no te impactan drásticamente como las corporaciones. Claro, si me preocupó a nivel futuro, el año que viene, que yo estaba justo este año dedicándome, o empezaba antes de la pandemia, a ver de qué manera en un año o 2 puedo, empezar a descansar. Claro, no, tal cual. Pero un poco me he reinventado también, venta de libros online, algunos cursos extra, y la verdad que no me puedo quejar, si bien, repito, no estoy holgada, pero me llamo bendecida de poder seguir trabajando. Tal cual. No, aún si la empresa estuviera organizada jurídicamente, uno tendría que hacer una planificación. Y bueno, recibo el ATP, pero durante 3 años voy a adecuarme a estos requisitos. Y puedo sostenerme aún así. Y bueno, de acuerdo a cada empresa es un mundo distinto. Entiendo. A evaluar y ver las reglas del juego que hoy están. Claro. ¿Y algún número de ley o decreto para poder yo misma interiorizarme un poco más en los requisitos?
Sí, Eso le podré escribir por mail por supuesto, para no tomar sí. tiempo. Para no Sí, tomar sí. más tiempo. Muy, muy buena. Gracias a ustedes dos particularmente y a Aimé por Gracias. esta tan linda posibilidad. Hay una persona, gracias Roxana, hay una persona, Mabel, que quería hacer una pregunta. Sí, yo había pedido el poder intervenir desde Loja, Ecuador. En primer lugar, felicitar a los grandes expositores como Mónica y Andrés, felicitar a Julita, a Marilyn, al directorio de AIME que hace posible que nos podamos, en un lazo de unidad, de mucha fe, de mucho engranaje, unirnos los países latinoamericanos. Cuando sabemos, y podrá compartir Mónica y podrá compartir Andrés en lo que voy a decir, los estudios de la CEPAL determinan que serán décadas lo que Latinoamérica no podrá salir de esta gran crisis. Crisis que nos permite, en primer lugar, hablar de cambios, porque hay que hacer cambios importantes, tomando en cuenta que la vida de todas nosotras ya no será la misma a raíz del COVID. Mónica hizo un análisis antes del COVID, durante el COVID y después del COVID. Las realidades sí son diferentes en cada país. Yo quiero indicarles de que se aprobó una ley humanitaria en nuestro país y lo que nos preocupa a nosotros como empresarias, hicimos una propuesta al gobierno y también a las autoridades locales en el sentido de que tenemos que pensar, y lo dijo Marilyn, de las personas que están en casa y no saben cómo sobrevivir. Yo creo que tiene que ser uno de los temas fundamentales, pero también hacer un cambio y un giro si vemos que nuestra empresa no puede seguir subsistiendo en esta pandemia. Como lo hizo Gucci. Gucci cambió, como sabe que los perfumes no van a acceder a la gran generalidad de su mundo económico. Ellos cambiaron por el gel. Acá en el Ecuador, empresas que producían productos de consumo, más bien no de consumo masivo, porque más bien productos de whisky, están produciendo en este momento alcohol, porque el giro tiene que ser diferente, pero agradecerles infinito por permitirme estar formando parte de ustedes, el conocer las diferentes realidades, exposiciones muy valiosas, preguntas muy interesantes, porque en realidad nos abre un mundo diferente y tomando en cuenta que el nuevo ordenamiento mundial exige el alineamiento bajo categorías muy diferentes. Una cosa fue la crisis que tuvimos antes del COVID, porque yo creo que Latinoamérica ha sufrido crisis muy fuertes, y otra cosa es durante el COVID y qué nos espera posterior al COVID. Y quiero seguir formando parte, como Aimé Loja, Ecuador, de los desayunos que me parecen son formidables. Gracias. Gracias, Marta. Un gusto tu comentario. Y la última persona que queda con la mano levantada es Mabel, que no se puede hablar. Pero no tiene imagen, así que no la veo. María Luisa Ferreira está. Ah, María Luisa también. Bueno, te damos la palabra, María Luisa. La respuesta es para la señora Rox Vines 1. Le quiero decir que hay una recomendación de muchas entidades de rechazar el ATP. La página de AFIP tiene un botón para rechazarlo y lo tenés que devolver lo que recibiste, más un ajuste que se calcula con el CER. Todas las entidades en las que yo participo, que son muchísimas, están recomendando no cobrarlo por el hecho de que, como seguramente sabes, cuando te dieron mayo, cambiaron las reglas del juego, que no son las mismas que en abril. Entonces, la mayor parte de las organizaciones están recomendando devolver el dinero. Voy a poner el mail en el chat, si me querés hacer alguna pregunta después afuera del chat, estoy a tu disposición. Gracias por la palabra, chicas. Gracias, María Luisa. Escribirlo en el chat, así si querés todos los ven. Sí. Ahí en el chat también puse los mails de los contadores, amulki@eposcontadores.com.ar, y el de Mónica es
Perdón que me perdí. M. mmartinez@eposcontadores.com.ar. Gracias a disposición para todos los que deseen. Bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra sugerencia? No, parece que no. Damos entonces por terminado, Virginia. Creo que sí. Muchas gracias, María Luisa. Gracias por la participación, en tiempos tan difíciles poner la voluntad y abrirnos, ¿no?, un poco a nuevas ideas, a repensarnos como empresarios, como sociedad también. Así que vemos muy fructíferos estos encuentros, ojalá pronto podamos vernos de verdad. También está bueno para quien no hubiera podido llegarse por la lejanía, estar cerca. Así que quizás podemos hacer algo binario la próxima vez, ¿no? Digamos, virtual y presencial, o bueno, veremos cómo. Pero bueno, la verdad que un gusto este nuevo desayuno y los esperamos pronto en el próximo. Y Julita, si querés despedirte vos también. El próximo va a ser sobre historia argentina. Lo va a hacer Mercedes Muro de Nadal, que es una experta en el tema, profesora de historia de Argentina de hace muchos años, toda la parte económica, y que nos va a dar una visión a partir del año 1930, y donde, bueno, se terminó lo que era la Argentina y empezó el populismo. Y así estamos. Así que va a ser muy interesante, que va a ser el último lunes de este mes. Así que bueno, los esperamos. Es bueno para también saber por qué y el por qué no de cada cosa, porque estamos así. Así que bueno, un beso para todos y muchos cariños. Gracias, buena semana. Gracias. Muchas gracias. Buena Adiós. semana. Gracias. Hasta luego. Gracias.